Buenas noches. Hola, profe. Buenas noches a todos. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues bien, ahí vamos mejorando. No sé dónde está el resto del grupo. Buenas noches a todos. Ah, estamos. Bueno, bien. Vamos a continuar entonces con esta unidad, la unidad décima de este programa de Historia de la Iglesia Antigua. Realmente el día de hoy estamos llegando al final de la primera parte de este programa. El programa se fundamenta en un libro de 2 volúmenes que se llama igual, se llama Historia de la Iglesia Antigua. Es un programa que hace un recorrido bastante extenso, como lo hemos visto, iniciando desde lo que arqueológicamente se ha podido identificar como los orígenes de la humanidad y hemos hecho un recorrido por las diferentes culturas, principalmente mesopotámicas, y posteriormente hemos venido avanzando hacia otros escenarios, avanzamos hasta la historia de los inicios de Israel en Egipto. Luego vimos la conquista del Levante por parte de Josué. Y hemos venido viendo también que alternativamente en Mesopotamia seguían apareciendo otras culturas, la cultura neoasiria o el segundo imperio asirio, la cultura neobabilónica o el segundo imperio babilónico. Luego vimos que llegó eh, principalmente llegaron los griegos y esta mañana había una interesante conversación sobre el tema de Grecia, de lo que se ha denominado el imperio griego o la cultura griega, y hacíamos unas precisiones y decíamos que es interesante comprender que Grecia no se unificó voluntariamente alrededor de Alejandro Magno, es decir, alrededor de los macedonios, sino que los macedonios se impusieron sobre las ciudades-estados, sobre las polis griegas, que llegaron a ser el gran imperio, la potencia que también construyó Grecia, pero es difícil definirlo como imperio griego porque no participaron realmente todas las facciones griegas o todos los componentes de lo que era la cultura griega en una igualdad de condiciones, y además tampoco fue tan extenso el tiempo en que duró el dominio de los griegos, porque básicamente se circunscribió a la vida de Alejandro Magno, y cuando Alejandro Magno muere, pues prácticamente desaparece ese dominio griego. Quedan en el gobierno sus generales, dentro de ellos uno que mencionábamos, Seleuco, porque nos vamos por esa línea para poder hacer seguimiento a nuestra historia, no porque no existan otras líneas importantes después de la aparición de Alejandro Magno, sino porque nos interesa el imperio seleucida con el que terminábamos hasta la clase anterior. Y hoy partimos desde ahí y llegaremos hasta el imperio romano. Y cuando ya hablamos del imperio romano, hablamos de la época de Jesús. Entonces, por eso es que en esta clase de hoy finalizamos la primera temporada de Historia de la Iglesia Antigua. Ha sido un recorrido realmente muy interesante. Para quienes no han tenido la oportunidad de ver todos los capítulos, les recomiendo que dediquen cuando puedan algo de tiempo, y no solo por el conocimiento del que nos ilustramos a nivel de las escrituras, a nivel bíblico, sino
también por el conocimiento, por la cultura general y porque podemos definir muchas cosas. La gente siempre tiene muchos mitos y tiene muchas creencias acerca de la antigüedad de los pueblos, de cómo los pueblos han venido dominando en diferentes regiones del mundo y se piensa, todavía hay gente que piensa que la cultura china, por ejemplo, es la más antigua de la humanidad o la misma cultura egipcia. Y ya hemos visto que pues, realmente no es así, que hay muchísimas otras perspectivas que son equivocadas y que no hacen parte realmente de, de lo que es coherente con eh, la historia de la humanidad y de lo que es coherente con la historia bíblica. Y algo interesante de este recorrido que hemos hecho hasta hoy ha sido poder comprobar cómo coinciden los escritos bíblicos con respecto a la realidad histórica de la humanidad, cómo es coherente la forma en la que se enlazan los diferentes eventos bíblicos, cómo no hay alteraciones o distorsiones en la Biblia con respecto a la secuencia de eventos que son reconocidos por la arqueología o por la historia, cómo la Biblia ve a muchos de nuestros personajes históricos desde la perspectiva espiritual. Y decíamos en algún momento, la forma en la que Dios mide a las personas no es la forma en la que las escrituras miden a las personas. ¿Cuántas palabras hay alrededor del imperio griego o de la cultura griega mejor, del imperio macedonio, de la cultura griega, en la escritura? ¿O cuántas palabras hay acerca de Alejandro Magno en la Biblia? Un personaje que para la historia es tan importante, para la Biblia no mereció ni siquiera un versículo, ni siquiera que fuese nombrado. No es alguien relevante para la historia de la Biblia. Muchas de las personas que son muy recordadas o muy trascendentales para la historia humana no significan absolutamente nada para la historia de la Biblia. No trascienden en lo espiritual, no trascienden en lo que es verdaderamente importante para el hombre, como es el conocimiento de sí mismo, de su espíritu, en la trascendencia de esta vida hacia una vida espiritual. Así hayan logrado dominar medio mundo. Para la historia de la Biblia no son absolutamente nada. Y sin embargo, ustedes, quienes están hoy acá, reconocidos por Dios como sus hijos, como sus embajadores, como sus reyes, como sus sacerdotes, y ustedes sí están escritos en los libros de la iglesia, en los libros espirituales, en los libros de Dios. Allí sí aparecen sus nombres. Eso realmente es más importante que aparecer en un libro de historia, así sea de historia antigua o de historia de la humanidad. Hay personajes que son absolutamente relevantes para la historia humana y que trascienden de muchas formas, pero que, vuelvo a insistir, para la Biblia, para la Escritura, no son absolutamente nada. Los encontramos con algunos personajes de esos en este momento y vamos a hablar de este personaje, Antíoco IV. Ya vimos cómo tras la caída o la muerte de Alejandro Magno, viene la caída del Imperio Macedonio. Muy breve, insisto, muy breve el Imperio Macedonio, pero trasciende mucho, tiene un gran impacto por la fuerza cultural acumulada
por los griegos durante tanto tiempo. Es que aquí sí tenemos que reconocer la influencia griega, más allá de la política, más allá del poder de Alejandro Magno, encontramos la filosofía, las artes, la cultura, el desarrollo del pensamiento griego en lo que llamaremos la helenización o el proceso de intervención cultural de Grecia sobre el mundo a través de la figura de Alejandro Magno y a través del modelo de gobierno de los macedonios. De manera que la helenización trasciende al mismo Alejandro Magno. La helenización trasciende al mismo imperio macedonio o a la cultura griega. Y en todo el mundo se habla de ellos. Y en todos los libros de historia se habla de la helenización y de la filosofía griega en todas sus áreas, de ese desarrollo del pensamiento. Y más adelante muere Alejandro Magno, quedan sus generales y dentro de ellos aparece la dinastía Seleucida. Y aquí nos ubicamos entonces con este Antíoco IV o Antíoco IV Epífanes, que termina ascendiendo como rey de esa dinastía Seleucida hacia el 175 antes de Cristo, ya muy cerca del nacimiento de Jesús. Muere Antíoco III, le sigue su hermano Antíoco IV, quien es conocido como el Ilustre, quien es conocido como la manifestación de los dioses, era el, ¿cómo se dice? El sobrenombre, el apodo, no sé cómo decirlo en algunos países, el alias, qué sé yo. La manifestación de los dioses, eso significa epífanes. Por eso algunos hablan de la epifanía como un momento de inspiración, de lucidez. Y este era el lúcido, el ilustre, pero no porque fuera demasiado inteligente o demasiado hábil o demasiado sabio, sino porque exigió ser adorado como si fuese un dios o un descendiente de los dioses, porque exigía que se le reconociera como rey, pero a la vez exigía que se le reconociera como Dios. Ya hemos visto la importancia que tiene esto en términos políticos. Ya hemos visto cómo la mayoría de los grandes líderes que hemos estudiado hasta ahora lograron influenciar notablemente sobre su pueblo y sobre otros pueblos cuando lograban que se les reconociera como reyes y sacerdotes, como reyes y semidioses, como reyes y dioses o como reyes e hijos de los dioses, porque comparten, dominan en esa doble esfera, la esfera política y la esfera espiritual. Y son gobiernos que logran mayor profundidad, mayor trascendencia en el tiempo y mayor recordación, porque logran influenciar notablemente a todas las capas sociales. Pero hay un inconveniente acá, y es que a la dinastía Seleucida le corresponde gobernar sobre el Levante, le corresponde gobernar sobre los judíos. Y los judíos tenían memoria de un gran sufrimiento causado
por la idolatría, causado por haber participado en otras costumbres ajenas a las que se les había exigido a través de la ley, y ellos eran conscientes de la existencia de un Dios único, de su teología yavista, que era trascendente para ellos, irrenunciable, innegociable, y aparece Epífanes, que se hace llamar la manifestación de los dioses, la manifestación de Dios, y que exige ser adorado. Y choca profundamente con el pueblo judío, que no podía aceptar, de acuerdo con su creencia, no podía aceptar que existiese otra fuente digna de adoración más allá de Dios. Por eso los judíos fueron el gran problema para todas las culturas. Después de que ellos logran el retorno a Jerusalén tras eh, el exilio, tras el exilio babilónico, es ahí cuando decíamos los profetas hacen una redefinición del templo, redefinición del pacto, que todavía no han terminado de resolver hasta el día de hoy, pero que intentan tener un comportamiento más ajustado a unas normas espirituales que convierten en normas legales. Bueno, de hecho, existen las normas legales en la escritura, pero las ajustan de acuerdo a las influencias políticas que ya habían venido recibiendo de todas estas culturas. Para los judíos era imposible adorar a un Dios que no fuera Dios. Y aparece este Antíoco IV, quien, entendiéndose a sí mismo como Dios o como hijo de Dios, de sus dioses, que pues ustedes saben que los romanos son politeístas, eran politeístas, los romanos de aquella época eran politeístas, bueno, los de ahora también, pero han cambiado los nombres de sus ídolos, han venido haciendo ajustes para modernizarlos. Pero lo que quiero decir es que en aquella época, eh, Zeus, por ejemplo, pues era el mayor de los dioses, como evidentemente nos han venido enseñando hasta hoy en día, ¿no? Y eso lo vemos en los medios, en las películas, en las historias. Siempre nos hacen referencia a su gran dios Zeus. Bueno, en esta época no había forma de que los judíos reemplazaran sus costumbres religiosas por las costumbres o por las prácticas griegas en ese proceso de helenización. Insisto, la helenización no fue solamente a nivel filosófico, sino que también fue ideológica, política, religiosa, una inmersión cultural. Eso es la helenización. Pero no había forma de que los judíos hicieran parte de la helenización. Bueno, no todos. Y lo que hace Antíoco es promover la construcción de templos dedicados a su máxima deidad, bueno, a todos, pero a su máxima deidad, principalmente él le dedicaba templos a Zeus. ¿Y dónde comenzó a construirlos? Y fue precisamente en las ciudades de Judea,
Y esto era una afrenta completa contra los judíos, porque en su territorio, que consideraban sagrado, que se los había entregado Dios, la tierra prometida, se estaban construyendo templos de adoración a ídolos. Y Antíoco utiliza la fuerza para intentar imponer el helenismo. Otros gobernantes lo habían intentado únicamente influyendo en la cultura y en la reinterpretación de la religión. Pero acá la comunidad judía no iba a negociar, definitivamente no iba a negociar. Entonces hay una imposición violenta por parte de Antíoco, de la helenización, lo que va a llevar con el tiempo a una manifestación violentísima por parte de los judíos. Los judíos, decíamos, desde la época del imperio neoasirio, no volvieron a tener independencia, no volvieron a autogobernarse. El imperio neoasirio se lleva a 10 tribus, quedan las tribus del sur, es decir, quedan las tribus de Judá, lo que se llamará ahora Judá. Pero hay un breve lapso de tiempo, bueno, hay un breve lapso entre la deportación de Israel y el momento en que los neoasirios se imponen sobre Judá, que decíamos esta mañana fue de alrededor de unos 25 años, más o menos, no fue más, un periodo muy corto. Pero en ese periodo corto, digamos, Judá todavía tuvo independencia, pero luego ese mismo imperio neoasirio convierte a Judá en un estado o en una región vasalla. Debían entregar impuestos al imperio neoasirio. Es decir, ya en ese instante ya no fueron libres, porque aunque tuviesen aparente autodeterminación, pues finalmente dependían de someterse al imperio neoasirio porque si se negaban a pagar impuestos, pues iban a tener consecuencias, probablemente de tipo militar, como efectivamente ocurrieron. Lo que pasa es que la Biblia describe algunos eventos que se consideran de relevancia espiritual que impiden que los neoasirios controlen totalmente o militarmente a, a Judá. Pero luego sí viene el imperio babilónico. Continúa la dominación, es decir, desde ese instante Judá no logró autodeterminación, no volvió a ser un reino como el que habían sido cuando estaban unidas las tribus. Luego vienen el imperio macedonio y siguen siendo vasallos. Cada vez que llegaba un nuevo imperio, simplemente cambiaban de dueño. Nuestros dueños son los neoasirios, nuestros dueños ahora son los babilonios, nuestros dueños ahora son los macedonios, nuestros dueños ahora son los seleucidas. Pero no hay una libertad real. Sin embargo, había una especie de acuerdo implícito, por lo menos con los seleucidas y con los macedonios, y es, nos sometemos a ustedes, pero ustedes respetan nuestra religión. Y hasta ahí no había habido tanto inconveniente. Pagaban sus impuestos, se sometían políticamente, no tenían autodeterminación, pero por lo menos se les respetaba su práctica religiosa. Y el cambio ocurre aquí con Antíoco IV, a quien muchos consideran como una figura del anticristo.
porque es este quien termina invadiendo el templo, entrando al templo, lo que no se había atrevido a hacer absolutamente nadie antes. No lo habían hecho ni siquiera los babilonios, se atrevieron a tanto. Los griegos respetaron eso, es decir, los macedonios respetaron eso de su creencia religiosa y respetaron el templo. Y de Alejandro Magno se dice que en algún momento fue a Jerusalén e incluso fue atendido por los sacerdotes, por el sumo sacerdote. Hay algunas historias al respecto que parece que tuviesen algún tipo de veracidad. Pero no ocurrió así con la historia de Antíoco IV, quien ordena instalar una estatua de Zeus dentro del templo, pero no solo dentro del templo, sino que ordena que la estatua se instale en el altar del templo. Una estatua de Zeus en el templo de Dios, una estatua de Zeus en el templo que yo creo que no necesitamos insistir en la importancia que tenía el templo para los judíos e incluso creo que trasciende en el tiempo y aún nos ofende hasta a nosotros. El hecho de que los seleucidas hubiesen instalado una estatua de Zeus en el altar. Y eso se consideró como una profanación extrema y por esa razón es que algunos interpretan a Antíoco IV como quien se hizo pasar por Dios en el templo de Dios y prohibió la circuncisión y prohibió el sabbat y ordenó que dentro del templo se sacrificaran animales considerados impuros por los judíos y por la ley, por supuesto, como por ejemplo cerdos, ahí dentro del templo. Y eso pues definitivamente se constituyó en una ofensa máxima en contra del pueblo judío. De manera que surgen algunos grupos de oposición, unos grupos militares, bueno, militares no, en este caso paramilitares o guerrilleros si quieren, más bien, mejor, guerrilleros, porque no hacían parte del Estado, no podían ser paramilitares, eran más guerrilleros. Y liderados por un personaje llamado Matatías. Matatías y sus hijos, a quienes ustedes reconocen como los macabeos. Por supuesto que han escuchado de ellos por los libros de los macabeos. Son importantísimos los macabeos dentro de la historia del judaísmo. Son fundamentales dentro de la historia. De hecho, hoy se celebra, hay una fiesta que se celebra en honor a el esfuerzo militar que hicieron los macabeos. Y se levantan entonces ellos contra el imperio seleucida, alrededor del 167. Un grupo de judíos sin mayor entrenamiento militar, utilizando tácticas de guerrilla, pero defendiendo su autonomía religiosa, su creencia espiritual, defendiendo el templo, porque ellos eran capaces de prá- prácticamente cualquier cosa por defender el templo, hasta perder la vida todo. Así que esta gente se levanta en contra de los seleucidas y reciben el apoyo del pueblo y eran admirados por el pueblo. Y hay libros que narran la historia de los macabeos, algunos escritos de una forma similar al estilo literario de la Biblia, hasta el punto
de que más adelante el romanismo tomó esos libros y los insertó dentro del canon de la Biblia, los libros de los macabeos. No pueden ser vistos como parte de la escritura, como parte del canon de la escritura, pero son libros interesantes desde el punto de vista histórico. Si ustedes quieren conocer acerca de esta fase de la historia del judaísmo, pues ahí están los libros de los macabeos, que hacen una narración, por supuesto, parcializada. No es una narración de tipo histórico, sino es una narración de tipo religioso, parcializado, que nos deja ver su impresión de la historia. Y dentro de la narración se incluyen elementos religiosos también, elementos de su creencia, de su práctica espiritual, porque estas eran guerrillas religiosas, estas no eran guerrillas políticas. A los macabeos no les interesaba la política, les interesaba la religión, pero para poder reinstaurar la religión tenían que derrotar militar y políticamente a sus oponentes. Los macedonios estaban divididos, de manera que no es que los judíos lucharan contra un imperio griego, contra un imperio macedonio, sino que estaban luchando, era contra un fragmento de ellos que eran los seleucidas, que eran muy poderosos, sí, hay que reconocerlo, pero no lucharon contra todo el imperio macedonio. Entonces, por eso decimos que eran una guerrilla de tipo, principalmente de tipo religioso, guerra religiosa. Y hay un personaje importantísimo dentro de la historia de los macabeos que se llama Judas, Judas el Macabeo, o Judas Macabeo, que increíblemente derrotan a los seleucidas, militarmente los derrotan, y logran expulsarlos de Jerusalén. Pero los macabeos, recuerden que también hacían parte de una familia sacerdotal. Entonces otra vez volvemos a configurar los dos elementos, el elemento político y el elemento sacerdotal en una sola figura, en este caso en una familia sacerdotal, que logran liberar a, a Jerusalén y logran liberar al templo, y como son una familia sacerdotal, proceden a una ceremonia de purificación del templo que ocurre en el 164 a.C. Y es lo que se conoce hoy en día como el Hanukkah, que lo celebran los judíos, la fiesta de las luces. Lo que se celebra en ese instante que el año pasado coincidió con el final de año, pero que no coincide siempre con el final de año, es decir, con las festividades mientras acá estamos en Navidad, en Año Nuevo, el año pasado coincidió con la fiesta de las luces, con el Hanukkah judío, pero no siempre coincide exactamente con esas fechas. Mientras nosotros estamos celebrando a Cristo y el nacimiento de Jesús y el nacimiento del Salvador y la llegada de Cristo al mundo, los judíos están de fiesta y la gente se confunde y piensa que están celebrando la Navidad y ellos están celebrando otra cosa totalmente diferente. No tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con el cristianismo. Ellos lo que están celebrando es el Hanukkah, la fiesta de las luces, la rededicación del templo, la expulsión de los seleucidas de Jerusalén, la recuperación del templo. Eso es lo que celebran los judíos. Jesús no tiene nada que ver por ahí. Recuerden que Jesús para los judíos es un apóstata y es un traidor, el mayor de los traidores que han tenido los judíos. Ese es Jesús para ellos.
solo que a veces por fecha coincide con el fin de año y la celebración de la Navidad en Occidente. Y termina la historia de Antíoco IV con narraciones históricas, narraciones hechas por historiadores que se consideran serios, en donde dicen que murió de una manera muy lamentable y muy dolorosa. Lo describen como su cuerpo cubierto por llagas, por úlceras, con fiebre, parece que una enfermedad contagiosa, tal vez un virus, una bacteria que se extendió en su cuerpo. Y la historia destaca especialmente cómo murió este, que se consideró Dios y que se atrevió a entrar al templo y dedicar el templo de Dios. Algunos lo verán como una simple coincidencia, la enfermedad y la muerte de la forma en la que murió Antíoco IV. Lo que nos lleva a profundizar un poco acerca de los macabeos. Los macabeos son, insisto, una parte valiosa, un grupo valioso dentro de la historia de los judíos. Los libros que se inspiran en la historia de los macabeos hoy en día son considerados libros apócrifos, pero hay que ser muy cuidadoso con esto. Apócrifos en un sentido espiritual, porque no consideramos que hagan parte de los textos bíblicos. De hecho, no fueron citados los escritos de los macabeos. Una de las características para reconocer a un libro del canon bíblico del Antiguo Testamento es que haya sido citado por Jesús o por los apóstoles. Y los textos de los macabeos no fueron citados por Jesús ni por los apóstoles. Pero no solo eso, sino porque sus enseñanzas espirituales entran en contradicción con el resto de la Biblia. El reconocimiento de la influencia de los muertos, por ejemplo, el culto a los muertos, por ejemplo, está reconocido en los textos de los macabeos. Por eso ustedes encuentran la justificación de algunas personas que de pronto desconocen, honestamente desconocen estas historias y se encuentran una Biblia católica y piensan enseguida que si lo dice la Biblia es porque debe ser así, con respecto, por ejemplo, al culto de los muertos o invocar a los muertos para pedir favores. Y entonces le preguntarán a la persona, pero ¿de dónde saca esto? Y la persona dirá, pues de la Biblia. ¿Y cuál es su Biblia? Pues una Biblia católica que incluye libros apócrifos, los textos de los macabeos. Entonces, insisto, son libros apócrifos desde el punto de vista espiritual, porque entran en contradicción con las enseñanzas generales y fundamentales de la Biblia. Y si entran en contradicción, uno de los dos está equivocado. O todos los demás libros están equivocados y los textos de los macabeos son los correctos. La otra opción es que los textos de los macabeos estén equivocados y todos los demás libros de la Biblia, reconocidos por Jesús, por los apóstoles, por los profetas, están en lo correcto. Entonces no es tan difícil aquí tomar la decisión. Pero pues evidentemente para eso hay que leer y para eso hay que conocer la historia y para eso la gente tiene que tener un conocimiento mínimo sobre estos aspectos para poder diferenciar de lo que enseñan esos documentos que hacen parte de algunas versiones bíblicas no cristianas. Ahora, la certeza histórica, porque ya descartamos pues la validez espiritual y le llamamos libros apócrifos dentro del contexto espiritual, la validez histórica de los libros pues a veces también entra en debate y es objeto de estudio precisamente porque solo nos muestra una cara de la historia, no nos muestra todo el conjunto, todo el panorama histórico, o sea, no es un escritor imparcial,
no es un historiador quien escribe los textos, sino es alguien que está influenciado por su religión, por su cultura, y nos muestra una visión de los hechos. Entonces, desde el punto de vista como documento histórico, puramente histórico, pues también tiene algunas dudas, que no podemos tener completa certeza de alguien que nos muestra las cosas de una forma parcializada. Pero no deja de ser, aún así, no dejan de ser unos documentos interesantes, que podemos leerlos entendiendo esto que acabamos de aclarar y de advertir, que no son los documentos que podamos considerar espirituales, inspirados por el Espíritu Santo, y que incluso en el tema histórico pueden tener algunos sesgos en cuanto a la información que presentan, pero vuelvo a insistir, son interesantes para conocer un punto de vista histórico acerca de esta familia y de ese momento trascendental para la vida de los judíos. Matatías tenía 5 hijos y toda la familia participó en el evento. Y todo ocurre cuando Matatías mata a un oficial seleucida que intentaba imponer los sacrificios paganos, lo asesina y por supuesto que era un delito. Y como era un delito, pues tiene que huir porque cometió un delito en contra del imperio, contra de las leyes que estaban vigentes. Y escapan hacia las montañas con sus hijos y se configura este modelo de guerra de guerrillas. Pero Matatías muere muy rápido, muere muy pronto. Entonces sus hijos toman el control de la rebelión y principalmente entre ellos uno que se llamaba Judas. A Judas también le pusieron un apodo, le decían el martillo. Era un estratega militar muy ingenioso, muy hábil. No había tenido formación militar, hay que reconocerlo. No había tenido instrucción. Ellos eran familia sacerdotal, pero era muy inteligente y logró guiar muy bien a su grupo, de manera que la guerra de guerrillas fue debilitando al ejército imperial. Y es que las guerras de guerrillas siempre son muy desiguales porque se basan en lo que llaman los militares el golpe de mano, destruyen ciertos objetivos, escapan y los ejércitos que ya son más formales pues tienen desventaja porque nunca van a entrar en una batalla frente a frente. Y se hicieron muy famosos, por supuesto, con lo que ya mencionamos como la recuperación del templo. Es un evento que incluso hasta el día de hoy nos sorprende el hecho de que los macabeos, una guerrilla que uno entiende que estaba en absoluta desventaja en contra del imperio, haya sido capaz de derrotarlo y de recuperar el templo, pero la inspiración que tenían, la justificación, pues realmente era muy grande. A todo este periodo y a este grupo de personas que gobernaron durante este tiempo, se le llama la dinastía Hasmonea. Entonces, a esto es lo que le llamamos los Hasmoneos y se le llama también a este periodo del reino Hasmoneo. Bien, entonces quiero que prestemos atención a esto que es importante. Solamente por detalle histórico, por precisión histórica. Porque hemos dicho, desde los neoasirios en adelante, nunca más Judá fue independiente completamente. No tuvieron autodeterminación. Y hay un pero a esa afirmación, un lapsus en esa afirmación. Y es este breve lapsus en donde gobierna los hasmoneos. Porque aunque tenían todos los demás pueblos, estaban sometidos al imperio seleucida,
ellos, los judíos, lograron un breve periodo de independencia. Pero es tan breve que muchas veces no se considera que haya sido realmente un reino trascendental. Es decir, volver a decir que aquí existió un reino judío como tal es excesivo en términos históricos, porque fue un periodo demasiado breve en el que reinaron. Pero digamos que en términos técnicos, si alguien dice acá fueron libres, tuvieron independencia, pues aunque haya sido por un breve periodo de tiempo, también es válido. Y los hasmoneos gobernaron durante ese breve tiempo y lideraron, incluso expandiendo parte de su territorio, y eso se lo reconocemos a un líder que se llamó Juan Hircano primero. Y aquí con este nombre ya comenzamos a ver la influencia helenística. El otro día alguien decía, pero es que eso es un poco extraño porque los apóstoles de Jesús se llamaban Juan, se llamaban Pedro. ¿De dónde sacaron esos nombres los judíos? Si deberían tener nombres judíos. Y para algunos les parece que es mentira o que es una contradicción que algunos nombres de los apóstoles sean esos. Por ejemplo, Juan. Que Juan no es un nombre. ¿De dónde surgió ese nombre? Hebreo, arameo. Pero por supuesto que no. Ya vemos la influencia helenística. Y aparece Juan Hircano primero, que gobierna 30 años aproximadamente, hasta el 104 antes de Cristo, y logra incluso expandir las fronteras del territorio que habían recuperado del Imperio Seleucida. Y esto es importante también, presta atención a esto, que es importante para el resto de la historia, porque logran conquistar territorios dentro de los que se encontraban Iturea, Galilea, pero quiero llamar la atención sobre esto, sobre Idumea, que será importante para el resto de la historia. Entonces, sí, tienen una cierta autonomía. Es breve y es difícil que muchos historiadores lo reconozcan como un reino independiente en este momento, pero digamos que es válido también. E incluso logran expandirse un poco y controlan un territorio, aumentan su territorio, pero eso les trae problemas. Tal vez si se hubiesen quedado ahí quietos, ah, y se hubieran consolidado antes de comenzar a expandirse. Pero esa expansión les comenzó a generar conflicto con los demás grupos poblacionales, con los otros grupos que estaban bajo control seleucida y con otras potencias emergentes de aquella época. Pero los almoneos también presentaron problemas entre ellos. Había dos hermanos, Aristóbulo II el Hasmoneo y también Hircano II el Hasmoneo, los dos, Aristóbulo II e Hircano II. Y ellos comenzaron a pelearse por el trono por ese supuesto trono de Israel. Es que no lograron consolidarse realmente. Hay un periodo curioso en la historia de Colombia, cuando eh, vienen las guerras en contra de España, del Imperio Español. Hay un momento donde en las fuerzas independentistas
logran expulsar a los españoles. Y en ese breve tiempo en el que los españoles son obligados a dejar el territorio colombiano, que por aquella época recibía otro nombre, se llamaba Nueva Granada, durante ese breve tiempo, quienes lograron esa independencia comenzaron a pelearse entre ellos y a matarse entre ellos, y se debilitaron. Y España tomó fuerza y envió nuevamente tropas y prácticamente masacró a todos los que habían hecho ese primer proceso de independencia. Y enviaron a un líder militar terrible, un asesino, que se encargó de ejecutar en plaza pública a gente muy ilustre que había logrado ese primer proceso de independencia. Ese periodo en la historia de Colombia se le conoce así en los libros, se llama la patria boba. Así pasó en los libros, la patria boba. Teniendo la libertad, comenzamos a matarnos entre nosotros, no hemos dejado de hacerlo. Pero en ese instante contribuyó a que los españoles regresaran y se tomaran el gobierno. O sea, uno no puede decir que en ese instante tuvimos independencia completa o que fuimos independientes o que fuimos un país como tal. Fue un muy breve periodo de tiempo, unos años apenas. Y otra vez volvimos bajo el dominio español. Se los cuento porque es más o menos lo que ocurre aquí con este periodo de los Hasmoneos. Entonces, logran tener una victoria en contra de los Seleucidas. Más o menos se están consolidando, intentan expandirse y comienzan a pelearse entre ellos por un reino, por un supuesto reino que ni siquiera se había consolidado realmente. Entonces había unas facciones en, en los judíos de aquella época. Si en algún momento digo en Israel de aquella época, me disculpan, no, no debo decirlo. No estamos hablando de Israel, estamos hablando ya de Judea, de judíos. Entonces habían dos facciones allí entre los judíos. Una facción religiosa, sacerdotal, menos radical, más moderada, que lideraba Hircano II. Y Aristóbulo II lideraba otro grupo, una facción más fuerte, más radical, más dedicada a las armas, sí, más radical, militarista, que era la facción que dirigía Aristóbulo II. Eran hermanos, pero cada uno tenía una visión de la política, una visión de cómo debería enfrentarse, eh, el- el- cómo debería llevarse el poder para enfrentarse a las potencias extranjeras. Entonces se dividen y dividen la sociedad, dividen a los judíos. Y por supuesto que como lo enseña la misma escritura, toda división en la casa destruye la casa. Pero de los dos, Hircano II, que era el del sector sacerdotal, ¿recuerdan? El del sector sacerdotal dice, bueno, esto está muy complicado, nosotros no somos militaristas, no somos tan buenos con las armas, eh, pero tiene una idea que a él me pareció muy espectacular y fue, vamos a solicitar apoyo aquí a alguien para que me ayude a enfrentar a mi hermano, que sí es guerrero, porque yo no soy guerrero, yo no puedo enfrentar a mi hermano, voy a invitar a alguien para que me ayude. Y tiene la genial idea de buscar a los romanos, que están surgiendo como un nuevo imperio, como una nueva potencia. Aquí los romanos ya son una fuerza militar importante que comienza a expandirse por toda la región.
Cuando hicimos el curso de historia de la iglesia medieval, abundamos en descripción sobre la historia romana. Así que no entraremos en esos detalles. Si no lo ha visto, ahí están los videos puestos en internet, en el mismo canal. Entonces los romanos se están expandiendo y viene Hircano II y tiene esa genial idea de llamar a los romanos para que le ayuden a enfrentarse contra su hermano Aristóbulo. Y los romanos que están en proceso de expansión y los invitan, pues por supuesto que acuden. Pompeyo dirigía en ese momento el poder romano. Entonces Pompeyo interviene en el proceso, entra a la región del Levante, se da cuenta que los hasmoneos están divididos y en el año 63 antes de Cristo, ya ahí en las puertas del nacimiento de Jesús, se toman el poder. Esto es muy importante para la historia, para nuestra historia del cristianismo, de la iglesia antigua y para la historia del judaísmo. Esto es muy importante porque todos los imperios que gobernaron sobre Israel y sobre Judá habían gobernado por imposición, pero aquí no, aquí los líderes espirituales, no los militares, ni siquiera los militares, los sacerdotes, los líderes espirituales invitaron a los enemigos para que se tomaran el poder. Yo me imagino que ustedes que tienen conocimiento en temas espirituales, en temas bíblicos, comprenden la trascendencia de eso y lo que representa Roma, lo que representa el Imperio Romano en la Biblia y lo que representa salir a buscar al enemigo para traerlo dentro de nuestra casa. Que fue lo que finalmente hicieron los judíos. Trajeron a los enemigos y les dijeron, aquí estamos nosotros, somos medianamente libres, nos estamos matando, así que venga y usted domine nuestra casa. Le entregaron la casa. Y Pompeyo no se hace repetir la solicitud y marcha contra Jerusalén, sitia Jerusalén, toma Jerusalén y le pone fin a la guerra. Y capturan a Aristóbulo II y se lo llevan para Roma como prisionero y nunca regresó. Y entonces Pompeyo instala a Hircano II en el poder como sumo sacerdote, pero sin control político. Eso que tanto le costó a los macabeos, las muertes que costó, la rededicación del templo, en lo que les había costado por las armas para su liberación, se lo entregaron a los romanos por invitación. Les entregaron el territorio, les entregaron su autonomía. Por eso es tan difícil para algunos historiadores entender que este periodo fue un periodo de independencia para los judíos. Y por eso decimos que verdaderamente el periodo de independencia de los judíos reinicia en 1948 con la configuración del Estado judío. Pero bueno, eso queda interpretación de ustedes que ya son expertos historiadores y cada uno hace su propio ejercicio de interpretación como lo quieran hacer. Lo cierto es que nuevamente Judá pasa a ser un estado cliente, esta vez ya no de los seleucidas, sino ahora de Roma. Los neoasirios, los babilonios, todos los demás, y ahora llegamos a Roma.
no habían obtenido una verdadera libertad, no lograron consolidarla y ahora pasan a ser propiedad de Roma. Así que aquí se acaba prácticamente la independencia del gobierno de Judea y cuando nace Jesús, esto es lo que acaba de ocurrir. Apenas han pasado aproximadamente 60 años desde este evento hasta el momento en que nace Jesús. Es decir, en la memoria de las personas, en la memoria popular, está muy fresco el evento de los macabeos, las guerras de los macabeos, están ahí muy frescas en la memoria de la gente. Es una historia muy reciente para ellos. Ahí en el momento en que nace Jesús, los romanos, para algunos casi que acaban de entrar al territorio de Judea y son considerados como invasores. Pero miren cómo el proceso cultural es diferente al proceso político. Por eso es que encontramos a una Judea gobernada por los romanos, pero helenizada en lo cultural. Porque es que los judíos o Judea en general no tuvo tiempo de tener una reacomodación cultural romana, sino que ellos tenían una adaptación cultural a partir de la helenización. Tenían la influencia griega, la influencia macedonia, y era cómodo, era práctico y daba estatus estar helenizado, vestirse como los seleucidas, como los macedonios, comer de sus comidas, utilizar el lenguaje griego. Es que hasta las escrituras fueron llevadas al griego. Todo el Antiguo Testamento se volcó al griego y lo conocemos nosotros hoy en día porque se volcó esa traducción hacia el griego y aparece la Septuaginta. Entonces, es un proceso completo de culturación eh, de los judíos hacia la helenización. Y de pronto irrumpe de forma abrupta el Imperio Romano. Entonces, acá no hubo un proceso de inmersión cultural con el Imperio Romano. Estaban inmersos en la helenización e irrumpe la fuerza militar romana traída por ellos mismos, invitados para que no podemos autogobernarnos, necesitamos que vengan y nos gobiernen porque somos inútiles para gobernarnos, necesitamos a alguien que venga y resuelva el problema. Y así permanecieron los judíos gobernados por los romanos hasta lo que llamamos la época del dominio imperial, toda la historia de los grandes emperadores romanos que también ustedes ya conocen. Y vino ese proceso de interpretación de las escrituras, de interpretación de la ley, de interpretación de las escrituras, y cada uno con una visión propia acerca de cómo debía interpretarse la ley, pero eso también tenía una influencia política importante. Y se formaron diversas facciones dentro del judaísmo. Y es aquí, en este momento, donde aparecen esos grupos que reconocemos en el Nuevo Testamento, donde aparecen los fariseos y los saduceos principalmente, pero también es donde históricamente aparecen los esenios, cada uno con su propia forma de interpretar la política, su propia forma de interpretar la religión
y además están inmersos en una mezcla cultural. Esta es una mezcla impresionante. Lo que ocurre acá es, quiero que recuerden que estamos utilizando el lenguaje arameo, que viene desde los neoasirios, que tiene influencia babilónica, que tiene influencia helenística, que ahora tiene influencia romana. Eso es lo que está surgiendo aquí, ese caldo de cultivo que estamos encontrando aquí en esta etapa de la historia de Judea. Y eso nos lleva a interpretar de diferentes formas la escritura. Es aquí en este periodo, alrededor de unos 60 años antes de Cristo, cuando surgen las sectas de los judíos, de los saduceos, la dominación del templo por parte de los saduceos, por ejemplo. Entonces vienen estos grupos, vamos a hablar un poco ahora de los fariseos, que tenían una característica y es que interpretaban las escrituras, interpretaban las escrituras de una forma muy literal, pero hacían énfasis en que debía observarse tanto la ley oral como la ley escrita. Fíjense cómo hay una contradicción en esto. ¿Cómo interpreto literalmente algo que no es literal? Porque cuando yo digo literal es porque está escrito, está en letra, por eso es literal, está pegado a la letra. Pero los fariseos dicen, tenemos una interpretación literal de las escrituras, pero las escrituras están conformadas por una tradición escrita y por una tradición oral. La tradición escrita está en los textos sagrados, pero la tradición oral no está en los textos sagrados y por eso ustedes necesitan de nosotros porque nosotros sí podemos interpretar lo que no está escrito. Entonces los fariseos adaptaban las escrituras. Se adapta la escritura con respecto al medio social que están viviendo y con respecto al momento político y con respecto a la, a la, al momento individual en que se necesita la interpretación. Eso equivale a que necesitamos en este punto, o necesitaron en ese punto, interpretar la Biblia sin apartarse de la sociedad que los rodeaba. Es decir, interpretar la Biblia sin apartarse de la helenización. Interpretar las escrituras sin apartarnos de la filosofía, sin apartarnos de la vestimenta, de la nueva ropa, de todo lo que traía la helenización, o sea, de todo lo que trae una inmersión cultural. Pero este es un gran problema que tenemos incluso hoy en día. Cuando quien pretende interpretar la Biblia, la interpreta porque es que Dios me habló a mí y Dios me dice. Es una de las críticas que la religión le hacen al cristianismo. Es que ustedes solamente quieren interpretar a partir de solo escritura. Pues sí, solo escritura, porque es que lo que se salga de la escritura se queda a la interpretación del intérprete, a la imaginación del intérprete, a la supuesta inspiración espiritual del intérprete, a la revelación del intérprete. Y es lo que está ocurriendo aquí con los fariseos, quienes dicen,
Nos ceñimos por las escrituras y somos muy radicales con lo que enseña la escritura, pero es que también nos ceñimos por la tradición oral. Y la tradición oral siempre da origen a doctrinas, diversas doctrinas. ¿De dónde surgen las doctrinas? Las doctrinas como tal, no la... Hay que diferenciar doctrina de modelo administrativo, porque es que a veces las congregaciones hacen de sus modelos administrativos una doctrina. Por ejemplo, cantamos dos alabanzas y después de las dos alabanzas recibimos la ofrenda y después entonces alguien viene a hacer una oración y luego pasa otro a hacer otra oración por las ofrendas. Y eso se vuelve un modelo que no es negociable, no es cambiable. Se considera que eso es santo y es correcto hacerlo de esa manera, en esa estructura, y que si va en contra de eso, va en contra de la doctrina. O sea, volvimos un modelo administrativo, lo convertimos en doctrina. Bien, no estoy refiriéndome a eso. Estoy refiriéndome a que la escritura como tal es interpretada de forma oral y surgen doctrinas, no modelos administrativos. Y esas doctrinas tienen origen en estos grupos fariseos, que interpretan la escritura a partir de la tradición oral. Pero no estaban solo los fariseos, también estaban los saduceos. Los saduceos decían, no, esto no puede ser posible. Aquí no puede haber una interpretación oral de la escritura ni una interpretación por las historias de los ilustrados. Aquí esto es únicamente lo escrito, la Torá escrita, la ley de Moisés, es lo único. Entonces, ellos dicen y son coherentes con el hecho de que hay una interpretación literal de las escrituras, no como los fariseos que decían, tenemos una interpretación literal de las escrituras, pero las interpretamos a partir de la tradición oral. No, acá los saduceos dicen, aquí lo que importa realmente es lo que está escrito, únicamente lo que está escrito. Hacemos una interpretación literal de las escrituras, pero ellos tenían otra característica adicional, y es que eran los encargados del templo. Ellos eran la clase sacerdotal, los saduceos eran clase sacerdotal pura, o sea, la alta alcurnia sacerdotal estaba en los saduceos. Los fariseos eran intérpretes de la ley, término medio, visto o sea, no estoy hablando en nivel intelectual ni en nivel espiritual, estoy hablando en tradición social. O sea, socialmente los que eran más altos o más respetables eran los saduceos, y ellos eran quienes gobernaban en el templo, eran la clase sacerdotal que dirigía el templo. O sea, no es posible entender a un fariseo dirigir el templo gobernando el templo. No era su función, no era la forma en la que se veían a los fariseos. Los fariseos estaban más con la gente, ¿no? Más con el pueblo. Ellos se mezclaban más con la multitud. Los fariseos eran los de la élite, ¿no? Y es que el liderazgo del templo era importante, porque algo que hicieron los romanos, uno de los acuerdos que hicieron los romanos con los hasmoneos, o con la vertiente sacerdotal de los hasmoneos, recuerden que la vertiente sacerdotal es la que invita a los romanos a que vengan y tómense esto y pongan orden, porque nosotros no podemos tener orden. Entonces les quitan el poder político y les dicen, bueno, quédense ustedes con el poder religioso, y ahí está, ahí manejen ustedes su templo. El templo también es un tema político. Y los saduceos eran los aristócratas de la sociedad judía. Y los aristócratas en la sociedad judía y en cualquier sociedad tienen intereses políticos y tienen intereses económicos. Entonces ellos querían preservar esas
tradiciones que se fundamentaban únicamente en el escrito, en la Torah escrita, pero aún así la interpretaban a a su forma. No por el hecho de que dijeran que interpretaban únicamente a partir de la escritura, hacían lo que mencionaba la escritura. Lo que quiero decir es que para justificar sus actos siempre se pegaban al versículo. Claro, no existían versículos en ese instante, pero quiero decir es que se pegaban a a la letra. Hacían cosas equivocadas, pero las justificaban en lo escrito. Mientras que los fariseos hacían cosas equivocadas y se justificaban en lo escrito y en la tradición. Los saduceos hacían cosas equivocadas, pero se justificaban en lo escrito. Entonces, el rechazo a la tradición oral es lo que principalmente los diferencia de los fariseos y ese ser amigos de la cultura helénica y ser amigos de los romanos y tener acceso directo a los romanos es lo que caracteriza a los saduceos. Por eso ellos son los, los sacerdotes del templo, pero para quienes están encantados con que el templo mantuvo el sacerdocio durante este tiempo, pues quiero decirles que los romanos ponían y quitaban sacerdotes cuando les venía en gana. Y de hecho, cuando llevan a Jesús, no lo llevan ante el sumo sacerdote que estaba ejerciendo en ese instante, sino lo llevan ante uno que ya no era legalmente el sumo sacerdote, sino que los romanos habían impuesto otro. Solo que ellos religiosamente reconocían a otro que parecía tener mayor peso, mayor autoridad en ese momento. Y es ante quien llevan a Jesús. Por eso también es que se vicia el proceso judicial en contra de Jesús, porque debían haberlo llevado frente al sacerdote que legalmente había sido nombrado por Roma. Lo pongo de esta manera. Es como si hay un juez en el pueblo, hay un juez. Y, y el que nombra al juez lo quitó y pone a otro juez, pero es un juez muy nuevo, muy reciente. Y hay un caso grave. Y la gente no lleva ese caso grave ante el juez nuevo, sino ante el juez viejo porque tiene más conocimiento y realmente lo reconocen como juez. Al nuevo no lo reconocen como juez. Algo así más o menos es que ocurre en el proceso de Jesús. Eso ya nos permite diferenciar bien estas dos clases, tanto a los fariseos como a los saduceos. Y eso nos lleva a este tercer grupo, que son los esenios. Los esenios. Y ellos ven a los fariseos peleándose con algunas creencias que consideran equivocadas y ven a los saduceos también con su influencia, sobre todo la influencia política, la influencia cultural, el helenismo que ya se metió dentro de la cultura de los saduceos. Es que los saduceos son judíos helenizados. Los fariseos también, pero los saduceos son judíos helenizados con poder político y religioso. No porque tuviesen autodeterminación, autogobierno, si tenían poder político. Entonces esta gente está cansada. Dicen ni con los unos ni con los otros. Casa aparte. Y deciden irse para las montañas. Y hacen allá sus casas y hacen una especie de poblaciones allá cerca al Mar Muerto. Y se dedican al estudio de las escrituras y se dedican a copiar los textos bíblicos. Y no solo copian textos bíblicos, que hoy en día son conocidos como los rollos del Mar Muerto. Los textos de este grupo, de los esenios, es lo que conocemos como los rollos del Mar Muerto. Ellos se dedican a copiar y a estudiar y a tener una vida más trascendente, más dedicada a la meditación. Se separan de la gente, se separan de la sociedad. Algunos, como lo hemos mencionado en otros escenarios, piensan
que por la forma en la que vivía Juan el Bautista hacía parte de los esenios, la forma en la que dice la Biblia que se vestía, la forma bueno, lo que comía, que vivía allá afuera, no vivía en la ciudad, vivía en el monte, vivía como que separado de la sociedad. Algunos han llegado a pensar que Juan el Bautista hacía parte de los esenios. Eso no es confirmado, pero no del todo no es descabellado por la forma en la que la Escritura lo describe y por la forma en la que hoy conocemos cómo vivían los esenios, cómo se vestían, qué comían, en dónde vivían. No, no termina siendo tan irresponsable la aproximación. Pero ellos deciden separarse de todos. Dicen, bueno, ni con uno ni con otro. Nos vamos a hacer nuestra casa aparte, nos dedicamos aquí a nuestra vida espiritual, meditamos, escribimos y se dedican a escribir. Esta gente era ilustrada, no cualquiera escribía. De pronto hoy nos parece que es muy normal escribir, pero no, no era normal. Esta gente escribía y no era normal. Esta gente era muy intelectual. Esta gente era pensante. Y escriben de muchas cosas, escriben hasta recetas de cocina, se han encontrado en los rollos del Mar Muerto. Y escriben sobre cómo vivían ellos, porque sabemos un poco de la historia de ellos, porque ellos mismos describen cómo vivían. Tenían biblioteca, tenían baños públicos, tenían comedores comunitarios, estaban muy organizados. Hasta el momento en que los romanos comienzan a perseguir a los judíos, porque pues ya conocen ustedes la historia bíblica, y los esenios tratando de preservar sus documentos, que era lo más importante que tenían, pues los esconden en cuevas. Documentos que llegan hasta nuestros días y que, insisto, son conocidos hoy como los rollos del Mar Muerto. Entonces ahí tenemos a tres de los cuatro grandes grupos que podemos identificar muy cercanos a la época de Jesús. Los dos primeros, abundantemente descritos en la Biblia. Y hago esta pequeña acotación aquí, porque lo que algunos de los documentos de base utilizados por los esenios también eran documentos de traducción griega, porque es que la escritura comenzó a traducirse al griego alrededor del siglo III antes de Cristo. Y de hecho la Septuaginta es una de las traducciones más utilizadas durante la etapa de lo que llamaremos más adelante en el cristianismo la diáspora judía. Mucha gente ya no hablaba hebreo, estaban helenizados. Y aunque el hebreo se utilizaba para eventos religiosos, pues no era el lenguaje de uso común, era más común el arameo. En la época de Jesús era más común el arameo, pero ya vemos que como estaban helenizados, pues era común también el griego. Y por supuesto acaban de llegar los romanos, llevan 60 años más o menos dominando la región, pues algo tenía que hablar de latín, en la región también había necesidad de comunicarse, es decir, que se utilizaban por lo menos como lenguas comunes el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Les dejo acá esto no voy a detallar aquí sobre este tema. Había dicho que ya el origen del Imperio Romano lo hemos estudiado cuando estudiamos historia de la Iglesia medieval, pero les dejo aquí un par de láminas relacionadas con el origen del Imperio griego, del Imperio Romano, solamente para que lo repasen, que veamos un poquito acerca de su origen y de cómo terminaron llegando finalmente hasta, con Pompeyo, hasta Judea. Pero habíamos mencionado, hice el énfasis
en que durante ese breve periodo de independencia, de cierta independencia que tuvieron los judíos, posterior a los macabeos durante el periodo hasmoneo, que decidieron expandirse, dijimos, y se tomaron algunas regiones, se expandieron hacia algunas regiones, entre ellas Idumea. Y les dije, presten atención porque esto es importante para la historia. Ahora vamos a retomar ese tema. Porque los idumeos eran los descendientes de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Es decir, Esaú, el hermano de Israel. Recuerdan la historia de Esaú, ¿cierto? Y ellos no podían ser vistos como israelitas, porque no eran israelitas. Eran descendientes de Esaú. Eran idumeos. Entonces no podían ser vistos como israelitas. Los israelitas siempre vieron a los idumeos como extraños. Pero los idumeos sí pasaron profundamente por el proceso de helenización y los idumeos adoptaron cultura griega, adoptaron las costumbres griegas, es decir, los descendientes de Saúl se helenizaron y adoptaron la cultura griega. Y los idumeos eran ilustres, ilustres en sentido del conocimiento humano, porque los idumeos aprendieron de filosofía, aprendieron a cómo vestirse como si fueran griegos, aprendieron de la comida, de las costumbres, se helenizaron, eran más gente de mundo, si se quiere. Mientras que los judíos terminaban siendo más gente de pueblo. Pero durante ese periodo de los hasmoneos, los judíos se expanden e invaden a los idumeos y los obligan a que se conviertan al judaísmo. Durante ese breve periodo en que los hasmoneos gobiernan y toman a los idumeos, es que Israel viene de Jacob, no de Esaú. Por eso no son israelitas. Porque uno dice, Jacob, quien fue llamado Israel, y las 12 tribus provienen de Israel. Luego, Israel es línea directa de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. No es Abraham, Isaac, Esaú. No es Abraham, Isaac, Esaú y Jacob. No, es Abraham, Isaac, Jacob, Israel. De manera que no eran israelitas los descendientes de Esaú hasta este momento en donde los judíos por fuerza militar deciden invadir a los idumeos, obligarlos a convertirse a la práctica de la religión judía, pero ellos estaban helenizados. Es decir, eran más cercanos a los griegos que a los judíos, los descendientes de Saúl, los idumeos. Eran más cercanos a los griegos que a los judíos. Pero en ese breve periodo de los hasmoneos, de la dinastía hasmonea, que no podemos decir que fue un reinado, una dinastía, ellos se llamaban reyes, pues cada quien puede llamarse como quiera, pero que ellos se llamaran reyes y que ellos se consideraran un reinado no significa que lo fueran. Fueron una dinastía, pero forzaron a los idumeos a que se convirtieran a la práctica del judaísmo, no solamente en términos políticos, sino en términos religiosos. De manera que los idumeos ahora sí
se consideran parte del pueblo judío, pero por esa adopción forzada que hacen los judíos, no porque como origen ellos hubiesen sido israelitas. Entonces los tomaron, los forzaron a hacer esa recomposición cultural y religiosa. Pero cada uno en el fondo se identificaba como lo que era. O sea, los judíos se sabían judíos y los idumeos se sabían idumeos aunque hubiesen sido obligados a ser parte del pueblo judío por la fuerza. Pero ellos sabían culturalmente quiénes eran. ¿Por qué esto es importante? Porque es que el idumeo más famoso fue Herodes. Y viene el cuarto grupo que vamos a mencionar, porque ya les mencioné a los fariseos, a los saduceos, les mencioné a los esenios, y ahora ese cuarto grupo que vamos a mencionar, pues son los herodianos. Y los herodianos, pues seguían a los Herodes, que fueron muchos, fueron varios, que eso lo veremos en su momento, quiénes fueron los Herodes y qué hizo cada uno. Pero esto es increíble cómo da vueltas el tema político y el tema religioso. Los judíos obligan a los idumeos a ser parte del pueblo judío y a asumir la cultura judía y la religión judía, pero los idumeos lo hicieron por la fuerza, no porque quisieran, no por convicción. Y los idumeos eran más cultos en cuanto al conocimiento del mundo porque estaban helenizados y los judíos no estaban helenizados. Entonces, para los romanos, era gente más racional y más culta los judíos idumeos que los judíos judíos. Por eso los romanos escogen a los Herodes, porque los Herodes eran idumeos y estaban helenizados y hacían parte, era gente mejor formada, académicamente estaba mejor formada, socialmente era gente menos burda que los judíos. Y Herodes, el Grande, el primero de los Herodes, llega al poder en el 37 antes de Cristo. Y a punto de nacer Jesús, porque consideramos que Jesús nació aproximadamente en el año cuarto antes de Cristo. Entonces, unos 30 años antes, comienza a gobernar Herodes. Y este Herodes se considera que es descendiente de Dios, que es realmente el rey de los judíos. Y Herodes era idumeo, pero como los idumeos habían sido adoptados a la fuerza por los judíos, pues él también se consideraba judío cuando le convenía, y a los romanos les interesó esta clase de judíos porque los romanos identificaron estas dos facciones de los judíos, unos judíos que tienen mayor relevancia social y otros que son muy conflictivos, problemáticos y con esa gente no, que son los judíos judíos. Entonces los romanos deciden que son los idumeos quienes los van a representar. Claro, Herodes estaba sometido a los romanos, era impuesto por los romanos, tenía cultura helenística y cultura romana, era amigo de los romanos y por supuesto que los judíos lo consideraban como ajeno, pero finalmente es que ellos fueron quienes lo invitaron, los invitaron a ser parte de su pueblo, los adoptaron. Aún así lo consideraban como extranjero. Entonces, cuando les convenía, los obligaban a hacer parte de su pueblo. Pero ahora que los gobernaban, entonces ahí sí lo consideraban extranjero. Pero si ellos mismos lo adoptaron, ellos mismos hicieron que los idumeos hicieran parte del pueblo judío. Y aparecen los herodianos, insisto, este cuarto grupo del cual mencionaremos ahora, que a diferencia de los otros tres, no tiene una representación religiosa como tal. O sea, no tenían una influencia religiosa. Esto era político.
Entonces, en Colombia, en este instante, hay dos grandes grupos: los petristas, que están con Petro, y los uribistas, que están con el presidente Uribe. Bueno, así, en términos políticos. O sea, esto era un grupo político, los herodianos. Los herodianos no tenían un interés religioso, a ellos no les interesaba eso. Se unían cuando les convenía, se unían con los fariseos, cuando les convenía, se unían con los saduceos. No se metían con los esenios, porque los esenios eran allá gente aparte, esa gente, esos loquitos allá que vivían en el desierto, eso no le interesa a nadie esa gente. No tiene ninguna relevancia política, a nadie le interesan los esenios. Entonces a los romanos les interesa el control de la región, de esta gente muy conflictiva, y ellos ya saben la historia de los judíos, y saben que esa gente es muy complicada. Entonces quieren ejercer el control sobre los judíos, y lo hacen a través de un idumeo. Y nuevamente viene pues los romanos son politeístas. Los romanos en el futuro llegarán a adorar al César, quien se declarará como Dios, de manera que la figura del emperador romano exige ser adorada, y los judíos estaban exentos de ese culto, porque cuando llega Pompeyo y les dice: listo, los apoyamos, ustedes hacen parte de nosotros, están bajo nuestra protección política y militar, y quédense allá con su religión. Lo que pasa es que la religión en Roma también hizo sus propias variantes, y termina, pues nadie se imaginaba, cuando surgió todo este proceso romano, que algún día el emperador se iba a considerar a sí mismo Dios, aunque hemos visto que desde el comienzo de la creación de los reyes romanos, ellos se adjudicaron el título de Pontifex Maximus, el pontífice máximo. O sea, desde antes incluso de César, ya los reyes se consideraban como el máximo pontífice, es decir, el máximo líder religioso existente. Título que hoy sigue ostentando Roma, el representante de Roma, el Pontifex Maximus. Pero los judíos hasta aquí estaban exentos del culto a los dioses romanos, porque les respetaban su culto, su religión. Por eso, cuando viene el problema de Jesús y que es llevado ante Pilatos, Pilatos no entiende bien este concepto, porque es que Pilatos dice: bueno, pero ¿cuál es el problema? Pues este es un problema político, porque a mí me interesa lo político, porque los romanos estaban ahí gobernando, les interesaba era lo político. El tema religioso se lo dejaban a ellos: resuelvan ustedes sus problemas religiosos, yo no me meto en eso, decían los romanos. Pero pues necesitaban el permiso de Roma para poder ejecutar a Jesús. Por eso lo convierten en un problema político. Es que este dijo que era Dios, y ahí sí hay un problema, porque es que si Jesús se consideraba Dios, pues entraba en conflicto con la religión de Roma, que ya para ese instante era un problema de Estado, porque la religión para Roma se convirtió en un asunto de Estado. Y así finalizamos entonces esta primera parte del programa de Historia de la Iglesia Antigua. En un siguiente módulo hablaríamos acerca del mundo antes de Jesús, y comenzamos con la historia de Jesús. Pero ya tenemos el marco general, el escenario. ¿Qué ha ocurrido en toda esta región de Mesopotamia, en toda la región del Levante, y por qué es el mundo como es cuando llega Jesús? ¿Por qué se habla de griegos? ¿Por qué se habla de romanos? ¿Por qué se habla de babilonios? ¿Por qué se habla de asirios? ¿Por qué esa historia tan extraña, tan cambiante? ¿Por qué tanta gente y tantas culturas metidas dentro del Antiguo Testamento? Y es por esta historia que hasta el día de hoy acabamos de describir. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que han tenido, y nos veremos en una próxima ocasión. Déjenme, dejo la grabación.